En el río Jordán, Jesús pidió a San Juan Bautista que le bautizara. Con este gesto visible, con el agua como materia, quiso instituir el primer sacramento de la nueva alianza, el bautismo. Él no lo necesitaba, porque en él no hay pecado. Nosotros sí lo necesitamos, pues todos nacemos con el pecado original, heredado de nuestros primeros padres. Jesús mismo subrayó la necesidad de este sacramento cuando dijo a Nicodemo: quien no nazca del agua y del Espíritu Santo no podrá entrar en el reino de los cielos. ¿Significaba esto que sin el bautismo nadie podría salvarse? En efecto, es necesario el bautismo para la salvación de todos aquellos a quienes ha sido anunciado el Evangelio. Se exceptúan de esta regla los que reciben el bautismo de sangre, es decir, el martirio a causa de la fe, y quienes reciben el bautismo de deseo. Estos últimos son los que, no pudiendo bautizarse o no conociendo la Iglesia, buscan sinceramente a Dios y se esfuerzan por cumplir su voluntad. Leemos en el Evangelio que Jesús envió a sus apóstoles a bautizar. Id pues, les dijo, enseñad a todas las gentes bautizándolas en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. ¿Por qué quiso que se bautizaran todos? Porque gracias al bautismo se nos aplican los méritos de su pasión y muerte. Con el bautismo se nos perdona el pecado original y, en el caso de los adultos, todos los pecados personales cometidos antes del bautismo. El bautismo además infunde la gracia santificante que hace del bautizado un hijo de Dios y lo incorpora a Cristo y a su Iglesia. Al mismo tiempo, el bautismo otorga las virtudes teologales, fe, esperanza y caridad, y los dones del Espíritu Santo. El bautizado queda marcado con el sello o carácter indeleble de Cristo. ¿Quién puede bautizarse? Toda persona que no haya sido bautizada, porque este sacramento se recibe solo una vez. Si es un niño, son sus padres quienes deben manifestar el deseo de bautizarlo. Si es un adulto, la decisión es suya, pero debe recibir una formación previa. En los comienzos del cristianismo, casi todos los bautizados eran adultos, y se instituyó para ellos el catecumenado, un periodo de iniciación para aprender las verdades de la fe. El ministro de este sacramento es la persona que bautiza. Ordinariamente es el sacerdote, o a veces el obispo o el diácono. Pero los laicos, hombres o mujeres, pueden también bautizar en caso de peligro de muerte. En tal caso, incluso un hereje o infiel podría bautizar si tiene la intención de hacer lo que hace la Iglesia. Lo esencial de la liturgia del sacramento comienza con la bendición del agua, la renuncia al pecado y la profesión de fe. Luego el sacerdote derrama el agua sobre la cabeza del que se bautiza. Se dice el nombre que se le impone, el nombre de pila, seguido de las palabras rituales. Yo te bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Después de su resurrección, el Señor subió a los cielos el día de la ascensión a la vista de sus discípulos. Pero no quiso dejarlos solos, ni a ellos ni a su Iglesia. Ya antes les había prometido enviarles a la tercera persona de la Santísima Trinidad. Se lo dijo con estas palabras: cuando el Espíritu Santo descienda sobre vosotros, recibiréis fuerza para ser mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, Samaria y hasta los confines del mundo. Jesús cumplió su promesa el día de Pentecostés. Los apóstoles estaban reunidos en el cenáculo y el Espíritu Santo descendió sobre ellos en forma de lenguas de fuego. Recibieron con su gracia una fuerza especial y fueron así confirmados y fortalecidos en la fe. Después de Pentecostés, los apóstoles comenzaron a bautizar y a administrar el sacramento de la confirmación. Los Hechos de los Apóstoles narran cómo Pedro y Juan
fueron a Samaria al saber que allí se habían bautizado algunos, pero que aún no habían sido confirmados. Entonces Pedro y Juan les impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo. La imposición de manos es, pues, desde el tiempo de los apóstoles, el rito usado en la Iglesia para comunicar el don del Espíritu Santo a los bautizados. Para mejor expresar ese gran don del Espíritu, se añadió pronto una unción de aceite perfumado llamado crisma. El aceite es símbolo de vigor, y el perfume significa que los cristianos deben difundir con sus buenas obras el aroma de Cristo a lo largo de la vida. Este sacramento tiene varios efectos. Con él se recibe una especial efusión del Espíritu Santo que refuerza la gracia del bautismo. Imprime en el alma un carácter o sello indeleble. Comunica más profundamente la filiación divina y une al confirmado más firmemente a Cristo y a la Iglesia. La confirmación se llama así porque confirma y refuerza la gracia recibida en el bautismo. Otorga, en efecto, una fuerza especial para comportarse como verdadero testigo de Cristo en el mundo, especialmente cuando ser cristiano comporta contradicciones. Los últimos papas han animado a los jóvenes católicos a ser fieles a Cristo sin ceder a las tentaciones del hedonismo y de las costumbres que degradan al hombre. La gracia del Espíritu Santo ayuda a los confirmados a vivir mejor la vocación a la santidad recibida en el bautismo. Es una llamada a responder al amor de Dios con generosidad, incluso hasta dar la vida por la fe. Ser mártir, en efecto, significa ser testigo. También en nuestro tiempo vivir la fe puede requerir heroísmo, pero la mayoría de las veces los cristianos estamos llamados a dar testimonio de nuestra fe en la vida ordinaria, en la familia, en la escuela, en la amistad, el deporte o la ayuda a los necesitados. La confirmación es un sacramento de vivos. Esto quiere decir que debe recibirse en gracia de Dios, acudiendo, si es necesario, a la confesión. El ministro de la confirmación es de ordinario el obispo. Así se manifiesta mejor el vínculo del confirmado con la Iglesia. En casos particulares, el ministro puede ser un sacerdote que usa el crisma consagrado por el obispo. Este sacramento suele administrarse dentro de la misa. El rito consiste en la renovación de las promesas del bautismo por los que van a ser confirmados. Luego, el ministro les impone las manos sobre la cabeza y unge sus frentes con el santo crisma, diciendo: recibe por esta señal el don del Espíritu Santo. La leyenda de los caballeros de la mesa redonda fascinó a la Edad Media. Buscaban un tesoro único, el Santo Grial, como Indiana Jones en esta famosa película. Pero ¿por qué era tan codiciado aquel cáliz? ¿Existe realmente? En esta capilla de la Catedral de Valencia se venera una copa de ágata que, según los expertos, es la misma usada por Jesucristo para instituir el sacramento de la Eucaristía. 2 papas han celebrado la misa con este santo cáliz. En la última cena, Jesús anticipó el sacrificio de su vida al día siguiente en la cruz. Allí ofreció su cuerpo y sangre por la redención de la humanidad. Pero quiso que su sacrificio salvador se reviviera cada día de modo incruento hasta el fin del mundo. Haced esto en memoria mía, dijo a los apóstoles. Ese mandato lo vemos cumplido cada vez que asistimos a misa. No hay en el mundo acontecimiento más importante. Allí se hace presente y actual
aquel sacrificio del Hijo de Dios ofrecido en Jerusalén hace 2000 años. Y los que acuden se beneficiarían más si imaginaran los beneficios que Dios nos regala en ella. ¿Cuáles? La misa atrae sobre la tierra bendiciones, alivia a las almas del purgatorio y da más gloria a Dios que todos los sufrimientos de mártires y santos. Es el mejor momento para pedir lo que necesitamos, dar gracias, obtener perdón y adorar a la Trinidad Santísima. Además, en la comunión, Dios nos perdona los pecados veniales y nos preserva de los mortales. Nos une más íntimamente a Cristo, nos hace crecer en gracia y en amor al prójimo. No podemos, pues, privarnos del inmenso bien de la Santa Misa. Por eso la Iglesia manda asistir a ella todos los domingos o su víspera. No hacerlo sin causa justificada sería un rechazo, un desdén, una ofensa grave al amor de Dios y un perjuicio para nosotros. Esto es un sagrario. Tendrá más o menos valor artístico, pero en esas 4 paredes quiso encerrarse el Señor en su amor inconcebible. ¿Para qué? Para estar con nosotros, escuchar nuestras peticiones y confidencias, y también para recibir la adoración que merece. Por eso el tabernáculo es lo más importante en una iglesia, más que cualquier obra de arte. Y esto es una custodia. En este caso, la de Toledo. Sirve para exponer la sagrada hostia. Más de 1 millón de jóvenes la adoraron en la JMJ. Impresionante. Esta es una de las devociones a Jesús presente en la Eucaristía. Otra es la procesión del Corpus Christi. Si a un jefe de Estado se le rinden honores públicos, ¿no será justo rendir culto público al Rey del Universo?